ya por la vida que nos has concedido a todos nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad en nuestras vidas, manifestada de muchas maneras. Te ruego, Padre, que en esta tarde podamos gozarnos de aprender algo más acerca de tu voluntad para con nosotros como iglesia, como tu pueblo, como una congregación que tú has unido para predicar el evangelio, para anunciar con nuestras vidas y con nuestras palabras el evangelio a otras criaturas. Que tú te lleves la honra y la gloria en la vida en nuestra iglesia, que seas tú honrado y glorificado por cada uno de nosotros, y nosotros demos un paso más hacia vivir como debe vivir una iglesia según tu palabra. Gracias, Señor, te doy por tantas bendiciones que tú nos has dado. Cuida, Señor, de aquellos hermanos, hermanas que hoy en esta tarde están enfermos y no han podido llegar, o están trabajando y no han podido llegar, Señor, que tú les cuides, les ayudes, les animes. Y aquellos de nuestros hermanos que están desanimados, cansados, agotados espiritualmente, Señor, que tú, Señor, hables a sus corazones, que nosotros como iglesia podamos arroparlos, cuidarlos también, para poder juntos seguir siguiéndote hasta que tú, Señor, nos lleves a tu presencia o vengas por nosotros. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones. Te ruego tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los medios que Dios ha dejado para que el crecimiento de una iglesia se dé de una manera sobrenatural es precisamente la predicación de la palabra de Dios. El otro medio es la oración. Hoy vamos a centrarnos específicamente en el primero, en la predicación de la palabra de Dios. La predicación importa. No sé cuántos de aquí vienen de una iglesia católica antes de ser cristianos. Nada más yo. Ahí va, ya hay varios honestos. Alguna vez llegamos a una iglesia católica y las iglesias católicas tienen algo muy interesante. Si usted simplemente por turismo entra a la Catedral de Cuernavaca por la puerta principal, no por la puerta lateral, pero por la puerta principal, es un edificio muy grande, majestuoso en el sentido de el tamaño. Cuando se construyó la Catedral de Cuernavaca, probablemente toda la población de Morelos cabía en ella. Es un edificio muy, muy grande para la gente que vivía en nuestro territorio o que sobrevivió a las plagas del primer siglo de la conquista. Pero entra uno por la puerta principal y lo primero que va a encontrar usted es lo que llaman la pila bautismal. Es lo primero que encuentra. Usted avanza a lo largo de lo que es la sala, el edificio, una sala inmensa con pinturas que todavía se conservan de la época de su construcción, que ya va a cumplir casi 500 años. Es una bóveda gigantesca y al fondo, en el centro, también al frente, está el altar. No es algo como esto, es el altar. Es una mesa de concreto. Y va a encontrar que el púlpito está colgado en una esquina. Tienen un púlpito, un atril chiquito para las lecturas en sus misas, pero el púlpito está colgado en una esquina. En una orillita allá arriba, donde se subía el sacerdote y daba una predicación. Y si vienen de una iglesia católica, van a darse cuenta que es una pequeña lectura, una pequeña exposición de esa lectura, y no dura más de 15 minutos. De hecho, ese púlpito está en la orilla porque no es lo esencial para ellos. Lo más importante es el bautismo y lo que hacen en el altar allá al frente. Eso es todo lo que hacen. Para ellos la predicación es un elemento secundario que puede ser omitido, no importa, dura 15 minutos y está allá en una esquina. Para nosotros, en la vida de la iglesia, la predicación de la palabra de Dios importa. El hecho de que la predicación es el medio que Dios ha provisto para llevar a cabo lo sobrenatural en una iglesia
no debe sorprendernos. Fue por la palabra de Dios que se creó el universo. Fue por la palabra de Dios que nació la nación de Israel. Fue por la palabra de Dios que nos llegó a nosotros el Evangelio. La predicación importa. Ezequiel capítulo 37, versículos 7 al 10. Ezequiel capítulo 37, versículos 7 al 10. Está hablando el profeta Ezequiel. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El efecto de la palabra de Dios. El efecto de la predicación. Un hombre hablando a huesos secos, y la palabra, no el hombre, no Ezequiel, sino la palabra y el Espíritu Santo hacen que esos huesos se junten y cobren vida. La palabra de Dios hablada a través del profeta Ezequiel es lo que traía a ese pueblo vida. Y pasa lo mismo con la iglesia. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero un día oímos el Evangelio, la palabra de Dios, y venimos a la vida. Ninguno de nosotros venimos a la vida por escuchar la música la música cristiana. Ninguno de nosotros vino a la vida por ver una obra de teatro. Cada uno de nosotros venimos a la vida porque un día escuchamos el Evangelio a través de la palabra de Dios y venimos a la salvación en Cristo Jesús. La predicación importa. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 4 y 5. 1 Corintios capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice desde el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cristo murió conforme a nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El cristianismo o la palabra de Dios es fundamental en nuestra identidad cristiana. El cristianismo no es algo subjetivo. Tiene que ver más bien con un mensaje predicado. Con un mensaje predicado, con un mensaje creído. Los domingos en la mañana les estamos animando a llegar a escuela dominical. Estamos viendo un tema, no es relativamente nuevo para nosotros, pero en realidad es nuevamente volver a resumir lo que nos han enseñado, y es el Evangelio. Los hemos estado viendo paso por paso, para que se nos grabe, se nos quede claro si había alguna duda. Y si hay alguien que en realidad nunca ha recibido a Cristo, ha tenido una vaga idea, sea su oportunidad de escuchar el Evangelio. Porque el cristianismo tiene que ver con un mensaje predicado y con un mensaje creído. Por eso la predicación importa. Podemos hacer un montón de cosas aquí en la iglesia,
pero la predicación siempre va a importar. Es algo vital para una iglesia. Es algo que no se puede dejar de lado. La predicación importa. Primera Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Perdón, estoy leyendo segunda. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. A los tesalonicenses les llegó la predicación. Y dice el testimonio de Pablo que los tesalonicenses recibieron la predicación como lo que era la palabra de Dios. Eso es algo bastante serio. Esto es algo muy, muy serio. La predicación importa, pero no toda predicación es predicación. Es importante escuchar las predicaciones, pero no todas las predicaciones son o pueden decir, esto es algo que tienen que escuchar y obedecer. No todas las predicaciones. Podemos predicar y ver que a largo plazo nada sobrenatural acontece. Porque no toda predicación es fiel y no todas las personas que oyen son fieles. Mucha gente escucha, pero no hay ningún cambio sobrenatural en sus vidas. Y pueden escuchar una predicación, pero porque la predicación no es fiel, aunque pasen al altar y lloren y hagan alguna decisión, su decisión no permanece en su corazón, porque lo que escucharon no fue la palabra de Dios. La predicación importa, pero no toda predicación es predicación. Hay un tipo de predicación que debería ser normal en la vida de una iglesia, más que una excepción. En la vida de una iglesia debería de ser la normalidad. Es como cuando estamos en casa. De vez en cuando salimos a la calle, y se nos antoja una hamburguesa. Están ricas las hamburguesas, ¿verdad? Se nos antojan unos taquitos. A alguien demasiado cusco viaja y se le antoja un dichoso burrito. Demasiado cusco y después lo paga. Pero es algo de vez en cuando. Debe ser algo que es de vez en cuando. Un taquito de vez en cuando. Pero no es lo normal. Que una persona todos los días coma hamburguesas, coma pollo Kentucky si tiene dinero, que todos los días coma taquitos al pastor o taquitos de sudadero, no va a ser muy bueno para su salud. Lo normal es que tenga una alimentación balanceada, que pueda comer todos los alimentos adecuados a sus horas, su buen desayuno, su buen almuerzo, su comida, la cena que debe de tener, todo normal. Eso debe ser normal. Y lo raro es de vez en cuando una tortita, de vez en cuando. Normal el agua, de vez en cuando y tal vez por una rareza un refresco. En verdad así debería de ser.
porque somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar el cuerpo. Lo normal para una iglesia es un tipo de predicación que debe estar en nuestras vidas de la iglesia. Segunda Timoteo 2:15. Le estoy diciendo, ¿cuál predicación es? Que no se las he mencionado. Segunda Timoteo 4, Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15, un encargo a Timoteo, dice desde el 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la corta bien, que la trabaja bien. Era el mandato a este predicador para que la pudiera enseñar bien. Frente al montón de palabrería que se estaba escuchando fuera en la época y en lo que venía en la época, a Timoteo se le encarga, corta bien, trabaja bien, enseña bien la palabra de Dios. ¿Qué clase de predicación crearía sobrenaturalmente al pueblo de Dios de la nada? En una palabra, la predicación que es expositiva. Esa es la predicación que debe ser normal en una iglesia. No digo que nosotros de vez en cuando vamos a ir a conferencias con otras iglesias y ahí vamos a escuchar algún tipo de predicación diferente. Es como de vez en cuando unas papitas o de vez en cuando una hamburguesa. Es rico, delicioso. No es nutritivo, pero es rico y delicioso. Y a veces refrescante. No lo vamos a negar. Y una hamburguesa cuando es de carne, pues tiene proteínas. Pero lo normal para la salud de una iglesia es aquella predicación que nos expone los pasajes de la Escritura. Cuando decimos que un sermón es expositivo, queremos decir que está diseñado para explicar un pasaje en particular de la palabra, de manera que la enseñanza principal del sermón está en el pasaje y no en la persona que lo está predicando. No, y se quedan así como que, ¿cómo? Bueno, es fácil porque ya lo hemos hecho aquí. Los que estuvieron los miércoles en Hebreos pudieron ver el desarrollo de una predicación expositiva. Desde Hebreos 1:1 hasta el último versículo de Hebreos capítulo 13. Fuimos viendo cómo se va desarrollando los temas. Fuimos viendo cómo algunos temas ya vistos en el contexto de Hebreos encajaban con otros temas. Fuimos viendo cómo va apuntando todo y va aumentando y va amasándose, de tal manera que cuando llegamos a Hebreos capítulo 11 con los héroes de la fe, ya teníamos un montón de bagaje del resto del libro y lo hacía muy rico. Y cuando hablamos de la disciplina del Señor en capítulo 12, estaba mucho más enriquecido. Y cuando llegamos al 13, donde decía obedecer a vuestros pastores, ya sabían a qué nos referíamos. Lucas, no sé si se han fijado lo bello que es ir pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje. Y ver cómo la historia que relata Lucas va encajando una con otra. No son historias recortadas aquí por allá. No, todas van encajando y se van fortaleciendo. De manera que cuando lleguemos a la crucifixión, cuando pasemos con los discípulos de Emaús, cuando lleguemos al último capítulo de Lucas, después de recordar todo lo que hemos visto de Lucas, creo que hasta vamos a llorar. Y cada vez de que usted pase por el Evangelio de Lucas, se va a acordar de lo que vimos aquí. Puede que no se acuerde ahorita de todo, pero se va a acordar. Cuando hablamos de un sermón expositivo,
Nos da a nosotros los predicadores la responsabilidad de estudiar bien las Escrituras y de leerlas bien y de releerlas bien y de presentarlas bien. Esa es nuestra responsabilidad. Y es de vital importancia para ustedes. La alternativa, o tenemos predicación expositiva, o esa predicación, ese tipo de predicación es donde el predicador determina la enseñanza que quiere comunicar sin importar la enseñanza principal del pasaje. Agarra la escritura y se le ocurre algo, bueno, voy a predicar sobre la importancia de alimentarse bien. Y voy a agarrar segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y uso la palabra corta. La que corta bien la palabra de verdad. Y hay que cortar bien los alimentos. Y me voy hacia quién sabe dónde. Y no importa lo que el pasaje dice, lo que importa es mi idea de lo que yo quiero comunicar. Y así algo que habla acerca del arrepentimiento, acerca de la misericordia de Dios, se transforma en la sopa de mamá. Por allá viajo a quién sabe dónde para predicar algo acerca de la importancia de la comida que mamá hace. Es cierto, hay buenas predicaciones temáticas. Sí las hay. Cuando están bien nutridas de escritura. Cuando los pasajes que se usan no son sacados del contexto para predicar algo que se desea. Sí hay buenas predicaciones temáticas. Las hay. Pero no son comunes. La predicación importa, pero no toda predicación es predicación. Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Hablando de una sinagoga, y Pablo llega a esta sinagoga en Berea, y dice Hechos 17, versículo 11, desde el 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Llegó a ser un pueblo noble y podría ser la aspiración de una iglesia sana. Una iglesia sana no es la iglesia que anhela un predicador que sea chistoso, un predicador que sea entretenido, que brinque aquí, que brinque allá, que grite, sino una iglesia sana es aquella que anhela que su predicador les predique la palabra de Dios. Les abra las escrituras y se las explique. No que abra la escritura, lea un versículo y de ahí se vaya a contar historias por aquí, historias por allá y nunca entendieron de qué habló el pasaje. Para los que vienen de una iglesia católica sabrían que no habría diferencia. La única diferencia es que el sacerdote o el que da la lectura bíblica hace la lectura, todos dicen amén, cantan un corito y se acabó. Nunca entendieron qué dice la escritura. Una iglesia sana es una iglesia donde el pastor les enseña expositivamente y la congregación aprende a entender los pasajes en su contexto general. Y empieza a entenderlos y empieza a estudiarlos y empieza a aplicarlos y empieza a vivirlos y empieza a disfrutar de su estudio personal, empieza a disfrutar de su estudio familiar y empieza a disfrutar de escuchar la palabra de Dios
en la iglesia y puede venir y sentarse y la persona puede decir, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, y no porque el predicador va a hablar la palabra de Dios, sino porque el predicador va a abrir la escritura, les va a explicar la escritura y van a entender ese pasaje y lo van a poder aplicar a sus vidas. Ese tipo de predicación produce iglesias sanas. 3 ventajas específicas de este tipo de predicación. Hechos capítulo 20, versículo 27. Hechos capítulo 20, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Está despidiéndose Pablo de los hermanos y les dice, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La primera ventaja de la predicación expositiva de pasajes completos, de libros completos, es que hace que la Biblia marque la pauta. Cuando se predican libros completos y llegamos a pasajes que nos incomodan, no nos lo podemos saltar. Aunque nos duela, hay que predicarlo. Cuando llegamos a pasajes incómodos, cuando un predicador llega a un pasaje incómodo porque no está haciendo lo que es correcto según ese pasaje, va a tener una única opción: corregirse, porque tiene que predicar ese pasaje. Cuando se predican libros completos, nos libra usar la Biblia para fines personales. Había un hermano hace años que todas sus predicaciones eran de dinero. Y es en serio. Algo así como que ahora vamos a ver Génesis 1 y vamos a ver cómo Dios creó la tierra para que usted dé ofrenda. Y luego vamos a ver Génesis 2 y vamos a ver cómo Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que usted dé ofrenda. Y vamos a ver Génesis 3 y cómo el hombre cayó y usted por la caída dejó de dar ofrenda. Pero cuando ve uno bien las escrituras y las traza bien y las abre bien y las explica bien, sabrá que no puede aplicar la Biblia para cualquier cosa, más que para lo que la Biblia está escrita. Y eso ayuda. Porque desde el púlpito nunca va a poder decir, el pastor la trae contra mí. En el otro tipo de predicación se puede prestar a que usted me haga algo, usted me haga reír, y ahora voy a predicar en contra de hacer reír al predicador. Que usted me haya hecho enojar y ahora voy a predicar contra lo que usted me hizo enojar desde el púlpito y lo voy a regañar desde aquí. No, la predicación expositiva no nos permite hacer eso. Pero si llega en la predicación expositiva a hablar acerca de la mentira y de que no está bien mentir y el pasaje está ahí bien claro y va siguiendo el camino del libro, no la traigo contra usted, es la Biblia y puede descansar. Mi predicador nunca va a hacer algo, a decir algo en contra mía por el puro placer de usar el púlpito para hacerlo. Primera ventaja, nos obliga a predicar temas incómodos. Segunda, nos ayuda a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Estamos leyendo la escritura, el pensamiento de Dios, y vamos a ver las cosas desde cómo las está viendo Dios. Vamos a entrar al libro de Éxodo y me gustó mucho el primer capítulo. Ya les predicaré el primer capítulo de Éxodo y verlo desde la perspectiva de Dios les va a dar una emoción enorme al pensar, si de eso se trata Éxodo, me quiero quedar a oír todas las predicaciones de Éxodo. Y tercero, la predicación expositiva le enseña a los miembros de la congregación cómo leer y estudiar la Biblia por sí mismos, que es vital.
Yo sé, algunos tienen la costumbre de leer un capítulo de aquí, un capítulo de allá, un capítulo de allá y un capítulo de allá y otro capítulo de por allá y de repente ya no saben ni dónde leyeron. Pero cuando agarran la Biblia y la empiezan a leer capítulo por capítulo por capítulo, descubren su riqueza. Por alguna razón los capítulos están allí. Así que, hermanos, hasta aquí llegamos en esta noche por el tiempo. La predicación es vital en la iglesia, pero no toda predicación es predicación. Y yo sé, tal vez anheláramos quizás un predicador gracioso que les entretenga. Hemos ido a predicaciones donde el predicador es bastante gracioso y nos entretiene bastante y nos reímos mucho, pero no sacamos nada. Una iglesia sana se construye bajo una predicación fuerte de las Escrituras. Y espero que anhelen esto, ya sea para su predicación ahora, como en el futuro, que siempre haya un predicador que les predique Biblia en esta iglesia. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos dejas tu palabra y tu palabra misma tiene sentido. Tu palabra misma tiene poder. Tu palabra misma por sí misma nos habla de tu pensamiento. Ayúdanos a escuchar tu pensamiento, a anhelar tu pensamiento, ya que en esta iglesia siempre se enseñe lo que tu palabra dice, no más, no menos. Bendice a cada hermano, a cada hermana aquí presente, que nos podamos gozar del siguiente tiempo, de poder llevar estas peticiones al trono de tu gracia y gozarnos de poder hacer una declaración de confianza en ti, porque sabemos, Señor, que en Cristo Jesús tú nos escuchas y, Señor, tú responderás conforme a tu gracia. Gracias, Señor, te doy por todo lo que tú nos has dado. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.